Los retenes son comunes en policía y en tránsito. Son convenientes para la prevención y son necesarios para reacción ante una emergencia. Nuestra obligación como ciudadanos es tener siempre en orden nuestros documentos, nuestro vehículo y conducir siempre respetando las normas de tránsito. Si hacemos nuestra parte, es poco probable que tengamos problemas en una revisión. Y la obligación de la autoridad es siempre conducirse conforme a la ley, respetando procedimientos y protocolos. Pero aquí es donde falla un tanto la autoridad, pero nada que no pueda solucionarse con la voluntad de todos. No se trata de defender ni evitar que se sancione a conductores que cometen infracciones, y menos en aquellos casos en los que se pone en peligro la integridad de las personas. Se trata de que se aplique la ley como debe de ser y que al mismo tiempo se evite el que se amañe en la implementación de los retenes con fines de corrupción. Se ha cuestionado con frecuencia si los retenes son legales o no. La respuesta es muy sencilla. Sí son legales si se hacen con la debida fundamentación y motivación. Esto está basado en el artículo 16 constitucional que a la letra señala que nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, en su domicilio, en sus papeles o en sus posesiones si no existe un mandamiento por escrito que emita una autoridad competente que funde y motive la causa legal de ese procedimiento. Pero ¿cómo aplica esta garantía constitucional en el caso de los retenes? Cuando se realiza un retén, somos molestados por la autoridad. En nuestra persona, cuando se nos pretende revisar físicamente. En nuestros documentos, cuando se nos pide nuestra identificación, la licencia de conducir o algún documento del vehículo. Y en nuestras posesiones, cuando se pretende revisar o retener el vehículo. En realidad, nosotros estamos obligados a permitir esa revisión siempre y cuando se haga conforme a la ley. En el caso de los retenes de tipo preventivo, como los que se establecen para prevenir accidentes por la conducción de vehículos en estado de ebriedad o para la revisión de documentos, la legalidad se acredita, como lo establece la Constitución, con un mandamiento por escrito, que no es otra cosa más que un oficio que emite la autoridad competente, en este caso, la Dirección General de Tránsito y Policía Vial, en el que se establece la fecha, el lugar, el horario, el motivo, las personas facultadas para realizarlo, el fundamento y la motivación. Con esto, la autoridad de tránsito puede realizar, como se dice, con todas las de la ley, la revisión de vehículos y personas. Además, es importante para que se respete la garantía constitucional de legalidad que ese oficio sea mostrado a los conductores que serán sujetos a la revisión. Esto dará claridad y transparencia para todos. Además del fundamento legal, cuando se realizan retenes, se deben de seguir procedimientos y protocolos. Vamos a ver en qué consisten cada uno de ellos. Los procedimientos son pasos que deben de seguirse y están definidos por escrito en una norma oficial y deben respetarse tal y como están descritos. No están sujetos a las interpretaciones personales, en este caso de los oficiales de tránsito. En el caso de los retenes, deben existir procedimientos que definan, por ejemplo, en qué casos y cómo se establecen los retenes, en qué casos revisar a las personas, documentos o vehículos, en qué casos realizar la detención de personas o en qué casos realizar la retención de vehículos. En nuestro caso en Celaya, no me queda claro si existen o no esos procedimientos, y si no existen, es momento de trabajar en ellos. Los protocolos están más apegados a la práctica. No necesariamente están por escrito, porque toman en cuenta las circunstancias que existen en un momento en específico. Lo relacionamos con el criterio del oficial de tránsito cuando aplica una norma a un caso particular, pero siempre respetando la ley y los procedimientos y siempre bajo su más estricta responsabilidad. En el caso de los retenes, los protocolos se aplican, por ejemplo, en cuanto a cómo va a ser la detención de una persona, cómo va a aplicar la fuerza pública si es necesario, cómo va a realizar la revisión de personas o de vehículos, o cómo orientar e inclusive cómo tratar al ciudadano. En otras palabras,
Los procedimientos establecen al oficial de tránsito cuándo debe de intervenir y los pasos que debe de seguir. Y los protocolos le guían en cómo aplicar la norma a un caso particular. En la medida en la que el oficial de tránsito aplica debidamente la ley, los procedimientos y los protocolos, es decir, un buen criterio, en esa medida disminuirá la inconformidad y los reclamos de la ciudadanía. Pero también hay un lado oscuro en los retenes, y es que es de conocimiento general que Tránsito Municipal implementa retenes con la intención de provocar situaciones en las que den pauta a la corrupción, en forma de cohecho o en contubernio para beneficiar a los concesionarios de grúas y corralones. Las formas más comunes que utiliza Tránsito Municipal para encauzar al ciudadano a la práctica de la corrupción son las siguientes. Amedrentar a los conductores con las consecuencias de la infracción, sean ciertas o no, sobre todo en el caso de los jóvenes que no tienen experiencia para tratar con la autoridad, sobre todo hoy que predomina una desconfianza. Hostigar al conductor buscando a como dé lugar una falta en su forma de conducir, en sus documentos o en su vehículo. Y es que de pronto parece que el oficial de tránsito busca a como dé lugar alguna infracción. Esto se facilita cuando no está precisado, cuando no está claro cuál es el motivo para la implementación de un retén. Exagerar determinaciones como infraccionar por estado de ebriedad cuando solo existe aliento alcohólico. Y es que es común tener aliento alcohólico cuando se consume una cerveza o una copa sin que esto implique necesariamente una disminución en la capacidad para conducir con seguridad un vehículo. Proceder con la retención de un vehículo. Y es que si bien es cierto, es una atribución de la autoridad, esta termina siendo una doble sanción, porque la retención se hace con un costo y después se impone también una multa al infractor. En realidad, la retención del vehículo debería de proceder solo cuando el infraccionado no está en condiciones realmente de conducir el vehículo o no existe una persona que le acompañe y que pueda hacerlo. La Dirección de Tránsito debe respetar la ley, fundamentando y motivando por escrito la realización de los retenes, especificando la fecha, lugar, motivo, horario y personas que están asignadas para ello. En aras de la transparencia que debe de haber en el actuar de la autoridad, es necesario que el escrito que ordena la instalación de un retén sea mostrado al ciudadano que va a ser sujeto a una revisión. Deben existir procedimientos y protocolos para la implementación de los retenes y que además estos sean publicados para conocimiento general, de tal manera que den confianza y seguridad a los ciudadanos. Y finalmente, debe privilegiarse la información y orientación al ciudadano, independientemente de si es o no infractor. Debe de conocer de acuerdo a su situación las opciones que tiene en el procedimiento a que va a ser sujeto, la posibilidad de ser asistido por la autoridad, de tal manera que conozca sus derechos y que se eviten los excesos en su perjuicio. Se trata de que esto no quede en palabras, que con la debida revisión y ajustes se haga un cambio efectivo en el municipio, que los retenes se hagan con transparencia, que generen confianza al ciudadano y que cumplan su cometido, la seguridad y el orden en nuestra ciudad.